Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Quiero contarte una cosa que me pasó hace un tiempo y que me parece muy chula para poner el escenario del episodio en lo que vamos a hablar hoy. Yo estuve viviendo en Inglaterra durante medio año más o menos y los amigos que hice allí vinieron a visitarme a Málaga. Y claro, para enseñarle a Málaga digo, oye, ¿dónde les llevo? Pues les llevé a la Alcazaba, por supuesto a la calle Hilario, Muelle 1, lo que hemos dicho muchas veces. Y entre ellos también les llevé al Castillo de Gibralfaro. Y me sorprendió sentirme turista dentro de mi propia ciudad, porque es algo que estamos tan acostumbrados. Es que ocurre muchas veces. Ocurre muchísimas veces, porque además tampoco estamos tan acostumbrados a ir al Castillo de Gibralfaro. No sé vosotros, pero yo no suelo ir mucho. Absolutamente, sí. Y nosotros, con Víctor Heredia. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un Bienvenido placer. de nuevo. Bien hallados. Ya eres prisionero de nuestro castillo. Pues sí, estoy aquí en las mazmorras del castillo. Pues queríamos aprovechar que Víctor nos contó hace un tiempo una noticia que no conocíamos y que nos parecía muy chula, y es que este año se cumplía el centenario, mejor dicho, el año pasado, ¿verdad? Fue realmente en 2024, ¿no? Bueno, no, este año. El 25, exactamente. Y además se cumplen estos días. Bueno, el proceso, el hecho es que actualmente el Castillo de Gibralfaro es de propiedad municipal y es así desde hace 100 años. Fue el 12 de marzo de 1925, pues coincidiendo con estas fechas, cuando el ayuntamiento lo solicitó al Estado. Pues eso tuvo un proceso, en septiembre se publicó la Real Orden que lo aprobaba. Y creo que fue el 6 de noviembre, que digamos cuando será oficialmente, cuando se hizo el acto de entrega, la última guardia de la tropa, la salida de la tropa y la entrada del alcalde, bueno, de las autoridades para tomar posesión en nombre de la ciudad. De llaves, ¿no? Efectivamente, eso ocurrió, pues bueno, como un proceso a lo largo de este año 1925, por lo tanto, pues en el 2025, pues hará 100 años desde que Gibralfaro es propiedad del ayuntamiento, por tanto, de todos, ¿no? Pues al hilo de lo que tú decías, Curro, que te sientes un poco extraño muchas veces en tu ciudad, extraño, ¿no? Turista. Sí, la ves con otros ojos, como si hay no que fuera tener en algo cuenta cercano. que a pesar de lo que pensemos, Alcazaba y Gibralfaro son los monumentos más visitados de Málaga. Sí, en parejas, efectivamente sí, tienen como... mucho éxito y además, bueno, pues son unos monumentos que no son tan comunes. Es decir, pues todo el itinerario de museos, el itinerario de otro tipo de monumentos, pero esos monumentos de la época musulmana, bueno, pues no son tan comunes en otras plazas, cuyos nacionales vienen y nos visitan y alucinan con lo que ven, claro. Exactamente. Y además, bueno, salvo excepciones, hay que decir que tanto la Alcazaba como Gibralfaro, si no escarban mucho y no te vas a los muros, ¿verdad, Víctor? Están, bueno, pues moderadamente, al menos a los ojos del turista, pues está moderadamente bien conservado. Ahí tenemos un muro que lleva sin arreglar muchísimo tiempo y cada vez que llueve representa un peligro y que no arreglan, pero bueno, con lo que tenemos, teniendo en cuenta además con lo que pudo haber sido, que nos hubiéramos podido quedar, por ejemplo, sin la Alcazaba, y que además era una zona de chabolas, pues ahora somos unos privilegiados de poder disfrutarlo. Totalmente. Yo voy a hacer una pregunta, Víctor, muy tonta, pero ¿qué es el Castillo de Gibralfaro? Bueno, pues como su propio nombre indica, es un castillo que parece que cronológicamente, por lo menos su aspecto actual, data del siglo XIV, con lo cual sería posterior a la propia Alcazaba, pero la lógica nos dice que al ser el punto más elevado que rodea o que está al lado del núcleo más antiguo de la ciudad, posiblemente hubiera algún tipo de fortaleza, fortificación, no de épocas más antiguas. Tenemos esa referencia al nombre del Gibralfaro, que es un nombre con doble etimología, ¿no? Musulmana o árabe por un lado, lo de Monte de y lo de Faro, que se piensa que es de origen griego, pero es el Monte del Faro, ¿no? Que siempre es posible que aparezcan más adelante otras teorías, ¿no? Pero de momento jugamos con ese Monte del Faro, que también, dada su ubicación, su altura, pues efectivamente coincide con esa utilidad, ¿no? Una posición defensiva, aunque su configuración actual, pues como digo, data ya de la última etapa del reino nazarí, ¿no? Que complementaba, claro, la ciudad de Málaga, una ciudad muy difícil de conquistar. La combinación de la Alcazaba en la parte baja sobre el casco urbano, sobre la Medina, y un poco más elevado, pues el castillo, hacia un conjunto, una doble fortaleza, es realmente prácticamente inexpugnable, ¿no? Y de hecho sabemos que los reyes católicos la conquistaron pues no por el asalto, sino sencillamente por el asedio que finalmente provocó que sus defensores se rindieran, ¿no? Efectivamente. Hablabas de que era el punto más alto de lo que era la ciudad musulmana,
tengo puesto aquí que son 132 metros de altura, y a mí me llamaba la atención, que lo he visto también, el tema de esa etimología. Jabal, que en árabe es monte, y Faru o Farú, no sé cómo se pronunciará, pero que al mismo tiempo viene de esa etimología griega, como tú decías, de faro, ¿no? No sé si traducirlo como faro del monte o el monte del faro. Sí, no sé bien faro, cómo será correcto traducirlo, pero interesante. Sí, tenemos el río de la ciudad, Guadalmedina, y el monte del faro, que era el faro, ¿no? No había mucha complicación tampoco. No, tampoco, como veis, ¿no? Y bueno, es verdad que Málaga, además, si lo pensamos, que tiene 4 elementos muy definitorios, ¿no? Que es, tenemos monte, tenemos vega, tenemos río, en este caso el Guadalhorce, ¿no? Vámonos a un poquito más al este, y tenemos mar, ¿no? Entonces, claro, para la ubicación de una ciudad tiene, yo creo, que los 4 elementos que no todas las ciudades pueden presumir de tener en su entorno, esos 4 elementos, ¿no? Río, mar, monte y llanura y vega, sí, ¿no? Efectivamente. Sí. Todo lo cual también eso hace una ciudad, pues, con una orografía más compleja, pero al mismo tiempo muy rica, ¿no? En sus detalles Y además con con una muchos contrastes, porque tú te vas a la zona de los montes y no tienes nada que ver, y además te sorprende, siempre lo decimos, y por eso Málaga, al menos Málaga capital, es una ciudad tan alargada, ¿no? Exacto. Porque es que vivimos justo a las faldas del monte, y lo que tenemos por detrás es... Y yo recuerdo, sobre todo cuando no existía la autovía, la llegada por los montes de Málaga, la entrada a la capital, bueno, pues veías perfectamente cuál era la idiosincrasia de Málaga. Sí, la silueta de Málaga, por ejemplo, sí, Efectivamente. totalmente. Cuando se ve el plano, Entre el mar y la montaña. recuerda a un abanico desplegado, desigual, evidentemente, más extenso en su parte oeste que en la este, pero la ciudad de Málaga parece un abanico desplegado, ¿no? Ese plano, por lo menos, el perfil, ¿no? más amplio. Es interesante también la propia web del Ayuntamiento de Málaga, cuando hace referencia al castillo Giralfaro, al Alcazaba, cuentan que allí, que en el propio castillo, que parecía que vivía un santón, y también hay presencia fenicia romana, lo que tú estabas comentando antes. Entendemos que al ser el punto más alto, a nivel ese de fortaleza, algo debía haber antes, por supuesto, que el propio castillo, ¿no? Efectivamente, yo creo que todavía una excavación sistemática, ¿no? Un plan director que no solamente recupere, pues, esos elementos que necesitan un mantenimiento, una recuperación, sino una excavación sistemática puede que dé resultados, ¿no? Que bueno, que todavía queda pendiente la gran excavación del Alcazaba. Claro. Acuérdate cuando nosotros hablábamos aquí con Fanny de Carranza, decía que quedaba pendiente esa parte que además va a resultar fundamental para arrojar luz sobre, no solo lo que decías tú, Curro, sobre la época musulmana, sino probablemente sobre las catas que haya debajo de fenicios, romanos. Y es que además es que hay vestigios. Es que hay vestigios de que efectivamente eso fue así. Efectivamente, con lo cual ahí todavía queda mucho por descubrir, mucho por estudiar, que parece que son monumentos que tenemos ahí, que ya están recuperados, que hay una labor de mantenimiento, pero todavía queda pendiente una labor de investigación muy, muy potente, con mucha perspectiva, y nada más tenemos que tener la referencia de la catedral, ¿no? Como muy recientemente pues nos está dando esas sorpresas y se están descubriendo cosas, efectivamente, que pensábamos que ya lo sabíamos todo de la catedral de Málaga, pero incluso cambiando la cronología de la ciudad, ¿no? Trasladándola a épocas mucho más antiguas, con lo que nos abre nuevas perspectivas a la hora de conocer y también, bueno, de difundir, ¿no? Pues nuestra ciudad. ¿El castillo Giralfaro siempre ha estado vinculado al Alcazaba? Desde un principio, desde la Edad Media, estaban unidos, enlazados por ese paseo o en ese pasillo defendido por muralla, la coracha. No, siempre con originalmente había 2 corachas, la que se ha conservado, la coracha terrestre, que unía ambas fortalezas, y que se ve muy bien, sobre todo del muelle de Heredia, pues se puede ver la perspectiva, ¿no? De cómo va subiendo, y que tiene también tiene pendiente que se ha recuperado como realmente un paseo que permita enlazar ambas fortalezas, que se pueda subir por ellas. Está interrumpido por una plataforma que hicieron los franceses durante la ocupación napoleónica para bombardear la ciudad, para tener un puesto de artillería, y es también una actuación pendiente, ¿no? La recuperación de esa coracha. Y luego ya tenemos la coracha de la que queda el nombre, pero no queda ningún vestigio, que era la que unía la fortaleza y el castillo y el Alcazaba con el puerto, ¿no? Que bajaba hasta el Muelle Viejo, y que es lo que conocemos como la coracha, pero ya, que ya no existe. Ya como tal no existe. Que terminaba más o menos en el cuartel de Levante, ¿no? Efectivamente, era esa bajada, en este caso también por la ladera, pero mientras una coracha enlazaba ambas fortalezas, la otra pues ya bajaba al mar y permitía el acceso seguro de las tropas hacia el puerto, ¿no? Una salida protegida y segura.
¿Y eso por dónde decís que era? Perdona, que no lo he entendido. Esa la que no existe ya. La coracha marítima. La coracha que tú recuerdas. Bueno, que tú recuerdas, yo no sé Bueno, si tú la recordarás. vale. La coracha que está pegada al Museo Municipal. Efectivamente, al Lo Mopar. que era, bueno, pues ese lugar con las casitas, que era como muy bucólico, pero al final, bueno, pues piqueta y fuera. Sobre todo la intervención en esta coracha, no solamente la desaparición del barrio popular, ¿no? Que ya era decimonónico y tal, sino que al hacerla, si veis, claro, se ha convertido en un espacio horizontal, ¿no? Es el desnivel de la coracha, ¿no? Que después de la intervención que se hizo a finales de los 90, es lo que es como diferentes capas horizontales. Sí. Claro, cuando la coracha era un paso en diagonal, digamos, ¿no? Una rampa, una cuesta, ¿no? Entonces es verdad que esta opción como que negó un poco la propia idea, ¿no? De lo que había sido la coracha, ¿no? Sí, quizás se podía haber hecho otra cosa. Quizás se podía haber hecho, como tantas otras cosas en Málaga, se podía haber recuperado de otra manera la coracha, porque si bien es cierto que como todo, que bueno, pues que la coracha tuvo ese momento de decadencia extrema, que ya, bueno, pues no se le encontraba ningún sentido, pues sí que a mí siempre me gusta, cada vez que paso por allí, me gusta la resistencia de la casa que queda, que además tiene ahí su placa, de decir, bueno, nosotros resistimos, y la verdad es que, bueno, sí, la odisea, quizá ¿no? bien conservado, como todo en Málaga, bueno, pues se podían haber salvado determinadas cosas. Hace muy poquito hablábamos precisamente de la conquista de Málaga por parte de los Reyes Católicos, y antes de empezar, Víctor nos estaba contando que hay un pasaje que habla de que una de las principales batallas... Cuéntalo mejor tú la historia, bueno, no quiero equivocarme. Hablando del Castillo de Gibralfar, hay un capítulo de una serie de, creo que era Discovery Channel, Discovery Max, ¿no? Una serie histórica medieval en el que un divulgador, Dan Snow, pues recoge en 6 capítulos, una serie cortita, y son 6 capítulos dedicados a las 6 grandes batallas, según su estimación, ¿no? De la Edad Media. Y esas batallas pues siempre giran en torno a un castillo, ¿no? Por eso se llama, la serie, si no recuerdo mal, es Asedio al Castillo. Y lo llamativo es que escogió, evidentemente, claro, sin ningún vínculo local que sepamos, como uno de esas 6 grandes batallas de la Edad Media, el asedio al Castillo de Gibralfar, o sea, la conquista de Málaga por los Reyes Católicos, lo cual no deja de ser sorprendente, porque claro, viendo ese documental, que yo creo que está disponible en redes o en YouTube, yo creo que se puede ver, ¿no? Es accesible. Lo que llama la atención es que, claro, el por qué incluye la caída de Gibralfar, o no la caída de Málaga dentro de esas batallas míticas, ¿no? Dice, pues sencillamente porque significaba la caída de Málaga, daba a entender que era ya la caída del Reino de Granada, y eso significaba el fin del Islam en Occidente, ¿no? Entonces, bajo esa idea, la caída de Málaga fue la clave de la guerra de Granada, y por tanto, además, pues una batalla. Muchas veces, además, ganaba Málaga, ganaba el puerto, ganaba la vía de oxígeno a los nazaríes, ¿no? Claro, era la base económica del reino, una ciudad importante, con lo cual la pérdida de Málaga pues ya condenaba al Reino de Granada, y además el hecho de que fue una batalla dura, con un asedio también muy fuerte, en fin, con unos hechos épicos, ¿no? Que aquí se han tratado alguna vez, ¿no? Que la verdad es tan cinematográfica que llama la atención que nadie... Bueno, ya por lo menos hemos empezado por una serie de 6 capítulos. Exactamente. Sí, efectivamente, una serie histórica. Por lo menos es bien ver las posibilidades, ¿no? que tiene de esa batalla épica y con una relevancia histórica, ¿no? Bueno, y de ahí pues, el Castillo de Gibralfar adquiere en esa serie, bueno, un protagonismo destacado. Yo voy a intentar buscarla, y si la encuentro, por supuesto, la dejo en las notas del podcast, claro, para que la gente baje la pantalla. Sobre la titularidad de que ahora se cumple el centenario, sobre la titularidad del conjunto, ¿por qué lo pide el ayuntamiento? Porque intuyo la respuesta, pero ¿por qué era tan importante que Málaga contara con...? Bueno, porque supongo que ya a partir de ese momento también se asumía como así fue efectivamente toda la conservación, todo el sostenimiento económico, ¿no? Pero intuyo que en aquella época tampoco tuvo que ser muy fácil para las arcas municipales. Bueno, la demanda de Gibralfar ya venía de lejos, y tenía un fin, el turismo. El objetivo del ayuntamiento y bueno, de la sociedad local era convertir Gibralfar en un recurso turístico. Ya en ese momento, ya la sociedad propagandista... ¿Antes era visitable? Es que tenía una guarnición. Pensemos decir, ejercía de castillo. Claro, era un castillo, era un acuartelamiento con un regimiento, y de hecho ese día 6 de noviembre de 1925 es que se realiza la última guardia, se arría la bandera.
Claro, es verdad que justo antes el ayuntamiento pues había cedido los terrenos del campamento Benítez, ¿no? Con lo cual posiblemente todo eso va al hilo de un acuerdo, ¿no? Ejército, claro, ayuntamiento, una especie de permuta. Y el proyecto ese de hacer un paseo en altura, ¿no? La Sociedad Propagandista del Clima y Embellecimiento de Málaga, entre sus múltiples proyectos para mejorar, ¿no? la imagen de Málaga y dotarla de atractivo, tenía dos. Uno, el paseo marítimo, y otro, el paseo de altura. Un paseo que previamente iría por el Cerro de Gibralfaro, por Ventaja, digamos hasta el Camino Nuevo, como un recurso turístico, de un paseo agradable. Bueno, es que también hablamos, perdón que interrumpa, que muchas veces, sobre todo en aquella época, se entendía lo que es el destino vacacional como irse incluso a interior o eso a zona alta, ¿no? O sea, entiendo que también tenía que ver que no se le da tanta importancia como al paseo marítimo, como tú estabas diciendo, que también claro, que influía. El turismo, bueno, el turismo o el descanso, sí. No es lo mismo las vacaciones que el veraneo. Exacto. En aquella época el veraneo, el escaparte, te iba o bien... A la sombrita, claro, que iba a la sombrita. No, pero me refiero que no era tampoco una cuestión de todas las clases, lógicamente ya. era, o se iba a la burguesía y el pueblo se quedaba trabajando aquí, es decir, esos dos estratos sociales. Tú te ibas o a tu finca de los montes, de donde allí, bueno, pues pasaba la temporada estival, o bien a la zona de la Caleta. Y entonces, y bueno, y lo hemos contado muchas veces, que el turismo playero no existía, porque toda la franja de costa era la franja industrial. Pero tú estabas contando eso, Víctor, y estaba yo recordando precisamente en esa plan estratégico casi obsesivo por convertir Málaga en una plaza turística. Yo ahora me estoy acordando, por ejemplo, de la publicidad de los Baños del Carmen, que abrió el 18 de julio de 1918, y recuerdo las publicidades que decían Málaga, una ciudad para invierno y para verano, ¿no? Tenía ahí los balnearios de los Baños del Carmen y ya empezaba un poco con esa idea, sobre todo también de romper la estacionalidad y que la gente viniera y que lo contemplara como alternativa, por ejemplo, con respecto al caso de balneario, como alternativa a Santander San Sebastián. o a San Sebastián. Es el cambio de modelo de playa fría a playa caliente. Que la playa atlántica para el verano, ¿no? Como lugar idóneo a veranear en climas, pues playas cálidas, mediterráneas, porque claro, la oferta turística que planteaba la sociedad propagandista sobre todo se dirigía al invierno. Sí, a atraer a turistas, claro, a turistas adinerados para que pasaran temporada en los meses invernales de primavera, por eso también se potenciaban las fiestas, el carnaval, la Semana Santa, todas aquellas fiestas que tenían que ver más bien con el ciclo de invierno. Pensemos que bueno, cuando viene la familia real, pues viene el mes de febrero, marzo, que son esos meses fríos, donde Málaga tiene un clima pues más agradable, pero todavía, como tú has apuntado antes, son los Baños del Carmen los que ya marcan el giro hacia un turismo, ya sea local o regional o de mayor distancia, que venga a disfrutar del verano. Que venga a tostarse, a bañarse en la playa en los días calurosos, a ponerse moreno, ¿no? Es un cambio sociológico que tiene lugar en los años 20 y que los Baños del Carmen ya abre, ¿no? Un centro de ocio, pero al mismo tiempo ya pues dirigido a un turista, un modelo de turismo que ya es más veraniego o que incluye el verano. Un modelo de turista nuevo. Claro, que rompe con lo que había sido esa idea de que había que atraer turistas en invierno, ¿no? Málaga, ciudad de invierno. Málaga, como hay un lema, incomparable estación invernal, ¿no? Que todavía quedaba algo, pero ya se planteaba pues esa nueva orientación hacia un turismo más de verano, donde era pasar los meses de verano, los meses más calurosos, por un clima mediterráneo, donde te permitía el baño, por las noches más frescas, ya con un concepto nuevo. Y ahí la petición del Castillo al Estado se incluyó además en un programa que también se celebró ahí su aprobación el año pasado, el centenario, que es el Plan de Grandes Reformas. Sí, la petición al Estado del Castillo era una de las medidas incluidas en el Plan de Grandes Reformas, porque se pretendía inmediatamente construir ese paseo. Sí, reformar el castillo, convertirlo en un recurso visitable, dotarlo de jardines y hacer una serie de caminos, de glorietas, ¿no? Y en ese sentido hay un proyecto muy, muy bonito, muy interesante, de un arquitecto que lo presenta prácticamente a continuación, Ramón Santa Cruz, que incluía, pues, él hablaba de balcones volados, que se hizo, así, miradores, glorietas, fuentes, que había que repoblar todo el monte para que tomando el modelo de la Alhambra. Sí, para también, claro, pensamos que en ese momento Gibralfaro era un monte pelado.
Claro. Que, claro, por sus motivos defensivos, evidentemente no había vegetación. Que te impidiera la vista, lógicamente. Ahora mismo ocurre todo lo contrario, que el castillo está hasta demasiado camuflado. Exacto, ¿no? está muy tapado. Sería una cosa con que puede despertar a cierta reticencia, pero hay que plantearse pues, hacer a lo mejor una entresaca en la zona más próxima a las murallas, porque desde algunos lugares prácticamente el castillo no se ve, ¿no? Su perspectiva permanece oculta, porque gracias también a esa masa forestal, que cuando en esa parte alta realmente anula un poco la visual del castillo. Bueno, pues todo eso lo plantea Ramón Santa Cruz y él dice, él hace un proyecto en 1928 que después lo vuelve a sacar en el año 31 porque dice que en Málaga, bueno, pues se han quemado muchas iglesias, se ha perdido mucho patrimonio y que es el momento de que pues apostar pues otra alternativa de patrimonio y dice, ahí está el castillo. Y en los dibujos que conocemos de su proyecto, la parte arquitectónica, la verdad es que es deliciosa, porque es totalmente quiche. Uno ve esos dibujos y ve más que una arquitectura árabe, una arquitectura como hindú, que recuerda a un decorado de Hollywood. Algo exótico. Recuerda algo, parece que está viendo un decorado de Hollywood con unos animales como mitológicos ahí, una serie de terrazas, ¿no? Todo recuerda más a un palacio hindú, sí. que lo que podríamos entender por una fortaleza medieval, ¿no? Y un proyecto que para aquellos años, pues sin duda fue muy novedoso. No sé, evidentemente, pues no llegó a plasmarse en nada, pero fue una propuesta de este arquitecto que apostaba por que se llevara a cabo esa reforma que se quedó paralizada, ¿no? El ayuntamiento, una vez que consigue la propiedad, la titularidad del monumento, hay que decir que es monumento histórico desde 1931, así que la ley de patrimonio de aquel momento declara todos los castillos automáticamente pasan a ser monumentos, ¿no? De una manera automática, con lo cual en el momento que algo es reconocido como castillo, ya se paraliza. Automáticamente es monumento, no necesita nada más, ¿no? Y bueno, ya por eso desde ese momento el Castillo de Gibralfaro es monumento. Y ahí es verdad que la difícil coyuntura de los años 30 paralizó todas las intervenciones. Claro, estamos hablando de que pasamos de los felices años 20, de finales de la década 18, 19, 20, y ya empieza, claro, en picado. Ahí ya pues sí se comienza la recuperación de la Alcazaba y el castillo queda ahí paralizado, ¿no? Pero que el castillo, aunque ahora lo vemos muy desprovisto de arquitectura interior, salvo el polvorín, que es donde está el centro de interpretación, claro, el castillo estaba lleno de instalaciones, de edificios, de dormitorios, oficinas, en fin, instalaciones militares para tener una guarnición, para poder tener Y de hecho, vivieron durante un tiempo los gobernadores militares de Málaga. Sí, efectivamente. Se realizaron ejecuciones, actuaba como prisión militar. Conocemos, por ejemplo, que 2 soldados que habían sido acusados del asesinato de un coronel fueron fusilados, ¿no? En 1881, con lo cual son los fusilamientos de Gibralfaro, ¿no? Como bueno, otros castillos pues también tenían esa función de prisión, incluso, ¿no? de lugar de ejecución, ¿no? Y Gibralfaro también la tuvo. Aunque ya pues con el paso del tiempo pues se han ido, ya se fueron limpiando de estructura y dejando básicamente pues esa estructura exterior, ¿no? Esas murallas, las torres y bueno, el polvorín y otras instalaciones muy curiosas como el Pozo Airón, ¿no? Que es una de las peculiaridades del Castillo de Gibralfaro, ¿no? Pozo que recordar que tiene unos 40 metros de profundidad. Sí, llama mucho la atención. En cualquier caso, yo creo que es una visita recomendable. Totalmente, sí. Y que conozcamos nuestra ciudad y que no lo dejemos para cuando vienen nuestros amigos a vernos y somos nosotros los primeros sorprendidos. Exacto. De lo que tenemos escondido. Porque es verdad que quizás la Alcazaba está más a mano, pero a Gibralfaro da un poco más de pereza subir. Siempre como que se ha visto como el hermano pobre de la Alcazaba, ¿no? Entonces, bueno, pues también es necesario pues tener esa visión, sobre todo esa visión de conjunto de lo que era la Málaga musulmana y de donde partía esa gran muralla, bueno, que todavía se pueden ver vestigios en determinados puntos de la capital, ¿no? Sí, la tenemos ahí, ya hay se llama el fragmento de carretería, que es el más visible, el más que se ha conservado mejor, pero bueno, a lo largo de todo el perímetro, pues hay partes visibles, o más o menos incluso dibujadas en el suelo. De la Plaza La Marina hay algo, en el restaurado también. Tenemos a lo largo de calle Carretería o del Paseo Santa Isabel también diferentes fragmentos visibles a veces en sótanos, o incluso en los edificios, ¿no? En los locales comerciales podemos ver un trozo de cómo ocurre en la librería Proteo, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Hay un trozo de muralla. Es decir, que la muralla afortunadamente se ha ido recuperando donde no es visible. En muchos casos se ha marcado en el suelo, mediante el pavimento, con lo cual forma parte de ese entramado defensivo que, bueno, marca pues lo que era una ciudad medieval, una ciudad antigua,
que claro, estaba sujeta pues a una defensa de los peligros. Que y además tenía, una ¿no? defensa constante, porque no solo el mar era una vía de entrada, Eso lógicamente, a todo lo bueno, a todo el intercambio comercial, pero también a todo lo malo, a todos los ataques. Efectivamente, por eso en la costa tenemos Málaga y la siguiente ciudad murallada, ya ciudad costera, era Marbella. Pensemos hacia la costa occidental. Y todas las torres vigías. Claro, porque todo lo que era población siempre estaba en alto, ¿no? Porque, claro, te llegaban los piratas tenías poco que hacer. y ya te llevaban de excursión, ¿no? Ajá. Totalmente. Yo simplemente por poner el broche, teníamos que comentar que es en esos años 80 y 90 del siglo pasado es cuando se hace esa restauración más profunda de Castillo Giralfaro y Alcazaba, y tenía que apuntar una fecha clave que era el 29 de julio de 1998, que es cuando se hace como esa reinauguración, por decirlo así, el propio castillo, y se inaugura, eso sí, el centro de interpretación de Gibralfaro, que podemos consultarlo todavía a día de hoy. Efectivamente, es uno de los atractivos que complementa, ¿no? Pues la oferta cultural que tiene el castillo, aparte de las actividades culturales que se realizan, ¿no? Periódicamente. Sí, después se hacen muchas visitas guiadas, visitas dramatizadas. Yo desde aquí recomiendo, ahora cuando empieza ya la temporada un poco del buen tiempo, que cambiamos el horario, pues las visitas que hacen, por ejemplo, asociaciones como la Asociación Cultural Cegrí, pues que hace una labor impresionante por recuperar ese legado y de dar el contexto histórico con pues con dramatizaciones donde los personajes están vestidos de época y resulta muy agradable, ¿no? Sobre todo las visitas nocturnas, que yo recomiendo a la gente que estén atentas, porque es que salir la entrada y vuelan absolutamente. Y ya que estamos hablando de la Alcazaba, yo siempre lo digo porque hay que mantener la memoria. De hecho, el busto que preside la entrada de la Alcazaba, pues siempre honrar esa memoria de Juan Temburi, que tanto hizo por la recuperación de la Alcazaba en una época donde absolutamente nadie daba un duro por ese monumento que no se entendía, que se pensaba que que aquello era un foco de lumpen casi. Por todo el tema, por todas las chabolas, toda la suciedad, todo lo peor que se acumulaba en torno a la Alcazaba. Y Juan Temburi, un poco predicando en el desierto, fue el que poco a poco consiguió que en Málaga se mirara la Alcazaba con otros ojos, ¿no? Con Juan Temburi o por Juan Temburi tenemos que hacer alguna vez algún podcast, que además uno de mis amigos es Temburi de apellido y siempre me dicen que en su familia tienen mucho archivo, informe y tal, o sea que eso queda pendiente. Desde aquí, llamamiento a la familia Temburi, que nos dejen consultar el archivo y haremos encantado un podcast en honor a Juan Temburi. Sí, molaría mucho. Pero lo merece. Sí. Totalmente. Víctor, mil gracias, que no lo hemos dicho, pero normalmente siempre nos basamos en artículos que ya he escrito, y esta vez ha sido que te hemos puesto a hacer deberes, literalmente, para sacar esto, y ha merecido la pena. Ya que estaba en la mazmorra, ya me lo Ya está. Tú eres ya nuestro prisionero. Exacto, pero ha merecido es un la placer pena. tenerte siempre, Víctor. Bueno, el placer es mío poder acompañaros en estos ratos. Muchas gracias. Ana, nosotros nos quedamos pendientes de una visita a Castillo Giralfaro. Pues mira, te lo prometo que mientras estábamos hablando yo estaba pensando, digo, por favor, ¿desde cuándo no voy a Giralfaro? Y me ha dado además muchísimo vértigo, porque cuando tú has hablado de ese día de 1998, ¿tú sabes quién cubrió aquello? Ah, sí, ¿eh? Ahí estabas tú, ¿no? Pues ahí mira. estaba yo. Así que pueden echar cuenta. Exactamente. Se puede echar cuenta. Pues tenemos que retomar la visita. Qué vértigo, qué horror. Pero bueno, nada, aquí seguimos. Hay que retomar esa visita, queda pendiente. Sí, Pues mil gracias, Ana. a ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.